Ahí vamos. Buenas noches. Hoy vamos a recibir la palabra de Dios y para esto debemos disponer primero nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser para escuchar esta palabra y que sea tocado nuestro corazón por el poder de la palabra de Jesús, de nuestro Dios Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra y esperamos que esta palabra, Señor, hoy toque nuestros corazones y confronte, Señor, tu verdad, Señor, lo que es lo que nos interesa, entender cuál es tu verdadera verdad, cuál es tu verdadera magnitud, tu amor y tu gracia, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes consideran que nuestras tradiciones roban nuestra libertad de pensar y de elegir o de escoger? Pues desde mi punto de vista creería que sí. Nuestras tradiciones roban nuestra forma de pensar o de elegir. ¿Y por qué digo por qué afirmo esto? Porque porque una vivencia que yo tuve hace muchos años, cuando ya tuve mi mayoría de edad, que podía elegir a un candidato, ya sea de la alcaldía o presidencial, y tuve ese privilegio, ¿sí? Para poderlo elegir, porque eran otras épocas donde se vivía, y algunos recordarán, los más veteranos recordarán, una frase que era muy común en esta época, que se decía, liberal, vota liberal, ¿sí? Y si tú nacías en un lugar liberal, pues se era liberal. Y si nacías en un hogar conservador, pues eras conservador. Esa era nuestra tradición. Casi que no nos dejaban pensar, sino que teníamos que seguir la tradición de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque así nos habían criado y así deberíamos seguir esa tradición de seguir siendo una familia liberal o conservadora. Y ahí, en ese momento, pues nos truncaba la libertad de escoger y de pensar por qué candidato deberíamos elegir. Y recuerdo que cuando ya tuve esa mayoría de edad y quise elegir, una tarde mi madre me pregunta, ¿y tú, hijo, por qué vas a votar? Y yo apasionadamente di el nombre de un conservador de la época y, oh sorpresa, que mi madre pegó semejante grito y me dijo, ¿cómo se te ocurre votar por un asesino? Y me quedé pensando y la miré. Le dije, madre, pero no podemos seguir pensando en el trapo rojo. No podemos seguir pensando en el trapo azul. ¿Sí? El color no hace el político. El color no hace las ideas. El color no hace un plan de gobierno, mamá. Debemos ir renovando eso. Debemos renovar nuestra mente y no podemos seguir pensando de que el color, de seguir eligiendo por colores. Debemos escoger por ideales, mamá. ¿Sí? Entonces ahí viene un interrogante que ahora les propongo es que analicen y qué de nuestra fe y qué de nuestra salvación. ¿Somos salvos por tradición? O sea, les hago esa pregunta, ¿son salvos por tradición? Porque ahí es donde debemos pensar si en algún momento no nos dieron la posibilidad de escoger, si nos estamos siguiendo una religión, y si bien es cierto, no les vengo a decir que las religiones salvan, porque no es verdad, las religiones no salvan, ni los hombres salvan, ¿sí? Ni las iglesias salvan. Realmente lo que salva es una relación que tú puedas tener con tu Dios, ¿sí? Una relación verdadera con Dios, una verdadera relación con Jesús. Pero tal vez nosotros seguimos tradiciones, pero nunca hemos podido discernir y entender realmente el amor de Dios cuando nos dio su Hijo para pagar por nuestros pecados, para hacernos libres del pecado. No hemos podido entender eso porque hemos decidido seguir una tradición, ¿sí? Y no hemos podido discernir ni entender la magnitud de lo que Jesús hizo en esa cruz. Tal vez ninguno se ha puesto a pensar, o algunos lo habrán hecho, pero otros no lo han hecho. De pronto nunca se han puesto a pensar realmente yo que he vivido una tradición o una relación. Y aquí la verdad es que los invito a que se analicen, se autoevalúen si lo que realmente han vivido es una tradición basado en ciertas normas, ¿sí? Porque ven nuestras tradiciones que si bien pueden ser buenas, no podemos decir que son malas el seguir, el tener ciertas costumbres, no es que sea malo, pero sí debemos tomar esa decisión de discernir cuál es
realmente nuestra verdadera salvación, cuál es nuestra verdadera relación que nosotros podemos tener con nuestro Creador. ¿Sí? Aquí tenemos, y nos basamos en este versículo donde dice en Mateo 15, ¿sí? 15:15, en este momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús y pregunta, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestras antiguas tradiciones? Le preguntaron, ¿no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Le preguntaban a Jesús, ¿sí? O sea que cumplían una serie de normas por tradición, pero no por convencimiento de que era lo que estaban haciendo. No era por fe, por salvación, sino por tradición. Y Jesús responde. Y Jesús respondió acá en esta parte y dice, ¿y por qué ustedes por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Sin embargo, ustedes dicen, está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiese dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de sus propias tradiciones. ¿Sí? Por el bien de nuestras propias tradiciones de pronto violamos la palabra de Dios, ¿sí? O sea, no cumplimos la palabra de Dios, porque de pronto por nuestras tradiciones hemos borrado realmente, hemos anulado la intención de la palabra, o sea, la verdadera palabra, no la hemos vivido, sino simplemente cumplimos ciertas tradiciones, pero no hay un convencimiento realmente, no hay una relación con nuestro Padre Celestial, que es a donde queremos, donde debemos reflexionar y pensar, ¿realmente tenemos esa tradición o simplemente realmente tenemos una relación con Dios? ¿Hemos entendido la obra de Jesús en la cruz? Lo que Jesús hizo, que realmente lo que hizo fue pagar por nuestros pecados y esa relación que se había roto con el Padre, Él hace el vínculo para volver a restaurar esa relación con el Padre, que Él entregó su vida para poder restaurar la relación que estaba rota entre el hombre y el Padre y poder llegar a Dios, ¿sí? Entrar al trono de la gracia por la confesión de aceptar a Jesús en nuestro corazón. Es ahí donde queremos reflexionar y donde debemos pensar, ¿sí? Tener que renovar nuestra forma de pensar, ¿sí? Porque Dios en su palabra nos enseña que debemos renovar nuestra palabra, que debemos renovar nuestra palabra en todo momento. Entonces, lo que queremos es llegar a no ser hipócritas, como lo dijo Isaías en uno de sus versículos, decía, este pueblo me honra con labios, pero de su corazón está lejos de mí. O sea, su adoración es una falsa porque engañan ideas humanas que si fueran enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Muchas veces nos han enseñado ciertas normas y ciertas reglas, pero realmente no estamos haciendo lo que es realmente la palabra de Dios. Porque honrar al Padre es no solamente asistir a una iglesia. ¿Sí? Muchos dirán, pero no es para, esta prédica de pronto, o esta conferencia no es para cristianos, ¿no? También podemos haber nacido en un lugar cristiano y vivir una tradición. Venimos a culto, escuchamos, levantamos los brazos en alabanza, ¿sí? Pero ¿qué si salimos y pecamos y no estamos cumpliendo la palabra de Dios? ¿Qué si salimos y hacemos todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué si estamos en pecado, mintiendo, ¿sí? Desobedeciendo, adulterando, ¿sí? O sea, quiere decir que estamos violando la palabra de Dios. No estamos siendo hacedores de su palabra, simplemente hemos sido oidores de su palabra, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que reflexionar e ir renovando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la palabra, nuestra forma de vivir nuestras tradiciones. Porque si bien no es malo algunas tradiciones, no es malo que tú te congregues, no es malo que tú alabes, pero lo importante es que tú sepas que realmente tener una relación con el Padre, ¿sí? Que sepas que Él pagó un precio, Jesús pagó un precio por nosotros para hacernos salvos, ¿sí? Que Él pagó un precio muy alto para hacernos libres del pecado. Pero si estás en el pecado, pues estás viviendo una tradición, ¿sí? Estás viviendo una religión, ¿sí? Pero ella no te va a salvar, lo que te va a salvar es la fe en Jesús, que es el camino a la verdad, ¿sí? El camino al Padre, a la salvación, ¿sí? Entonces los invito, como dice Romanos
2:12, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En otra versión dice, no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la verdad de la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, hoy la palabra nos lleva es a reflexionar, a tomar el camino de renovar nuestra forma de pensar, de analizar si hemos vivido una tradición, si hemos vivido, porque Dios no tiene nietos, tiene hijos, y de pronto hemos vivido el Dios de nuestros padres. Por tradición los hemos seguido a ellos, venimos y hacemos las cosas por tradición, pero no por convencimiento, no por fe, no porque alguna vez hubiésemos recibido a Jesús en nuestro corazón, no porque hubiéramos tenido una experiencia propia con nuestro Padre Celestial, con nuestro Jesús no lo hemos tenido, simplemente has vivido una religión siempre. Y no hay que vivir una religión, hay que vivir una relación. Lo importante es vivir una relación. Tú puedes estar sentado aquí todos los domingos escuchando prédica tras prédica, pero te vuelves simplemente un oidor de la palabra y no un hacedor de la misma. Mientras no nos convenzamos de que debemos vivir la palabra, ser reflejo de lo que es Jesús, ¿sí? Y crecer en gracia como creció Él, ¿sí? Y buscar la gracia de Jesús, buscar su gracia, Señor, que seas Él manifiesto en nosotros, que lo podamos ver en nuestra forma de actuar diario a diario. Porque muy lindo venir, levantar los brazos, ¿sí? Orar, cantar, alabar, pero nuestro corazón está lejos de la verdad, lejos de la verdadera relación con Dios, porque estamos un pie aquí en la iglesia, pero salimos y estamos en el mundo. Por eso dice la palabra que no nos conformemos con este mundo, ¿sí? No nos conformemos con este mundo, sino que renovemos nuestra forma de pensar. No imitemos las conductas de este mundo. No imitemos tradiciones, sino seamos transformados en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar día a día. Esa es la invitación que hoy nos lleva a la palabra para que podamos ser transformados, ¿sí? Para que podamos ser cambiados según la palabra de Dios, porque podamos vivir una verdadera relación con el Padre, ¿sí? Aquí en Colosenses 2, que dice, no permitas que nadie los atrapes con filosofías huecas y disparates elocuentes que hacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales, ¿sí? Hay veces nos hemos dejado guiar, ¿sí? Por lo que unos dicen, para filosofías falsas, por tradiciones falsas, porque eso es lo que logran nuestras tradiciones, robarnos esa libertad de pensar, de escoger, ¿sí? De tener esa relación, esa relación, ¿sí? Entonces no nos podemos dejar por esas filosofías falsas, sino poder que nosotros podamos discernir, decidir, pensar. Pero esto ¿cómo lo hacemos? A través de la palabra. Es Dios, su Espíritu a través de la palabra que nos habla. Si tú te aferras a ella todos los días, si tú hablas con Él todos los días, si tú oras, pero Él necesita hablarte a ti y te habla de la única forma es a través de la palabra, a través de su palabra, a través de la Biblia, es que el Señor nos habla, ¿sí? Y ahí, a través de su palabra, es renovada su mente. A la medida que tú tengas esa relación profunda día a día con su palabra, en la medida que tú ores cada día, cada mañana, cada tarde, en los momentos que tú consideres que debes orar, vas a entender cuál es la voluntad verdadera de nuestro Padre Celestial para ti. ¿Cuál es el plan perfecto que tú tienes que el Señor tiene para su vida? ¿Sí? Y es a través de su palabra, es a través de la Biblia donde vamos a encontrar las respuestas, ¿sí? De nuestras incógnitas, ¿sí? Y nuestra relación perfecta con el Padre Celestial. No es escuchando a filosofías huecas, no es escuchando personas que de pronto Dios les ha hablado a ellos, es lo que dicen de pronto sus charlas elocuentes, pero la verdadera relación es cuando tú escuchas a tu Padre, ¿sí? Tú lo escuchas, tú lo entiendes, tú lo atoseras, ¿sí? A través de su palabra. Eso es lo importante. Entonces, hoy les dejo eso, esa incógnita, si has vivido una relación o simplemente una tradición. Si lo que has vivido es una tradición, es el momento de que tú te acercas a la palabra de Dios, ores y le pidas todo el discernimiento para que pueda ser renovada tu mente. Y es esto lo que nos renueva la palabra, nos renueva nuestra mente, la palabra del Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por esta palabra. Espero que toque los corazones de los que aquí estén presentes y los que han escuchado
este mensaje para que puedan ser renovados conforme a tu santa voluntad y que puedan entender que tú tienes un